presentamos Educando a los que nos educan. Educando a los que nos educan. Un momento de reflexión con el profesor Humberto Mar. Cuando yo era un niño, viví en 2 barracones donde convivíamos haitianos y dominicanos. El primero fue en Palo Verde, provincia Montecristi, en el Batey Sábalo. Allí eran unas 100 habitaciones que eran compartidas sin existir la más mínima discriminación, quizás porque todos podían entender que eran trabajadores que habían llegado de diferentes lugares motivados por el mismo propósito. El segundo fue en Juan Gómez Guayubín, también provincia Montecristi, en una finca bananera, propiedad de un terrateniente de nombre Rafael Pimentel. Allí también convivíamos entre haitianos y dominicanos, en un lugar donde fundas de cemento nos servían de cama para descansar por las noches. Quien les habla jamás ha distinguido o entendido si hay o debe existir diferencia entre haitianos y dominicanos, porque poniéndonos en una balanza, las únicas diferencias son los idiomas, que ni los haitianos ni los dominicanos somos culpables de hablarlos, porque esas diferencias fueron impuestas por los bandoleros que nos colonizaron y que se repartieron las riquezas de la isla como precios a costa del sufrimiento y la explotación de lo que hoy son 2 naciones, lo que no debió ser. En mis recuerdos están impregnados los momentos que observaba en mi niñez, cómo se podía convivir entre dominicanos y haitianos sin que existieran tan grandes diferencias entre esos 2 pueblos que desde sus principios son hermanos. Pero ahora, el optimismo de saber que allí en Juan Gómez Guayubín ya no existe esa hermandad, la incertidumbre ha invadido a quien les habla. Si tenemos que ser justos en nuestro comentario, debemos reconocer que siempre, desde que los colonizadores nos desangraron para abandonarnos a nuestra suerte, y la posterior ocupación haitiana a la parte que hoy es República Dominicana, heredamos una especie de herida que por tiempo ha querido cicatrizar, pero cuando ya hemos estado a punto de lograrlo, 2 monstruos han resucitado a Juan Pablo Duarte para abrir la herida. El primero fue Trujillo, cuando pocos se acordaban de Juan Pablo Duarte por el proceso de anexión, dictaduras y la ocupación norteamericana que se apoderaron de las aduanas dominicanas desde 1905 hasta 1942. Trujillo introdujo en la psiquis del dominicano la memoria del patricio para declararse padre y benefactor, según él, de una patria nueva, y en su macabra cabeza, llena de locura, quiso llevar a cabo un genocidio en contra del pueblo haitiano, asesinando a más de 35,000 en menos de una semana. El segundo, Leonel Fernández, ha vuelto a resucitar al patricio y está taladrando en el pueblo la idea de que no puede hacer un buen gobierno porque los pobres haitianos piden en algunas calles de algunos pueblos del país
o porque los haitianos trabajan en los lugares que ya el dominicano no quiere. Y ya en aquel Juan Gómez que cuando quien les habla, siendo un niño, convivía con los haitianos sin ningún prejuicio. Y en Jimaní, el haitiano es como un animal al que se le puede quemar su guarida sin que nadie pague por tan horrible crimen. Hablaré en parábola, como los planetas giran en una dimensión perfecta, y por más que se prolongue su traslación o su rotación, al poseer un eje imaginario, por obligación tendrán que regresar al lugar donde partieron. Así ejerce la naturaleza su fuerza en los seres humanos, donde dos pueblos son como dos hermanos gemelos que en su interior se aman, porque proceden de un mismo vientre. Esos dos pueblos por obligación tendrán que volver a convivir como cuando estaban en el vientre materno, alimentándose con el mismo cordón umbilical. El que tenga oídos que oiga. Hemos presentado Educando a los que nos educan. Educando a los que nos educan. Un momento de reflexión con el profesor Humberto Marte.